Vamos a seguir con el tema de accidentes y factores que los provocan. Vamos a ver el factor vehículo. Los vehículos, desde su invención, pues han ido incorporando unos dispositivos de seguridad para reducir la posibilidad de tener un accidente, para que sus consecuencias sean menos graves y así conseguir pues que sea más eh, em, interesante la compra de estos vehículos, para que las personas pues no les tengan tanto respeto. Estos sistemas de seguridad pues tienen que estar en buen estado y hay que utilizarlos de una manera adecuada. Lo primero que haremos cuando nos subamos al vehículo es colocarnos bien y acomodarnos bien en el puesto de conducción. La postura tiene que ser adecuada pues para que nuestro manejo sea lo más correcto posible. La banqueta, el asiento de donde nos sentamos, hay que regularla de tal manera que apretemos con el pie izquierdo el embrague y la rodilla se nos quede semiflexionada. Lleva unas guías el asiento para poder colocar el asiento hacia adelante y hacia detrás. El respaldo. Una vez nos hemos colocado la banqueta, hay que colocarse el respaldo y con la espalda apoyada en el respaldo tenemos que coger el volante de la manera que se ve en la fotografía y los brazos también nos tienen que quedar semiflexionados. También podríamos estirar los brazos por encima del volante y que nos queden las muñecas justo a la altura del volante. Serían las dos formas de regulárselo. Fijaros en la foto, sí, la pierna izquierda con el embrague apretado a fondo, semiflexionada, y los brazos cogiendo el volante pues semiflexionados. También tienen regulación en altura, ¿de acuerdo? Ahora los coches más modernos pues también se pueden subir y bajar. Si subís el asiento habría que tener cuidado que las rodillas no toquen con los mandos del volante. Deberíamos de ver por encima del volante para que fuera a la altura correcta. Que no nos toquen las rodillas en las carcasas que debajo del volante y que veamos por encima del volante. Eso es lo primero. Lo demás, pues se puede hacer en el orden que se quiera. Pero lo primero que hay que hacer es poner el asiento correctamente. Luego ya, pues se regulan los espejos. Sí, se pone uno el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, pues también se puede subir y bajar. Bien. En el tema de las maniobras ya veremos cómo se regulan correctamente los espejos, se ve ahí. El cinturón de seguridad tiene que pasar por la zona de la clavícula, entre el hombro y el cuello. Si os toca el cuello está muy alto, si os sale del hombro está muy bajo. Bien, que no lleve vueltas y que os pase por la zona de la clavícula, por la zona del pecho y por debajo del abdomen. Y por encima de los huesos de la pelvis, debajo del abdomen, encima de los huesos de la pelvis sería lo mismo. ¿Qué pasa si estoy muy cerca del volante? ¿Sí? Me coloco muy hacia adelante el asiento. Bueno, pues la fatiga, la somnolencia, pues va a llegar antes, ¿eh? Voy a ir muy incómodo, me voy a cansar antes. No vamos a tener espacio para realizar nuestros movimientos para manejar el vehículo. ¿Mm? También es peligroso porque en caso de accidente, si salta el airbag, pues la distancia es muy cercana, nos podría incluso hacer daño. Si estamos muy lejos, pues no se puede actuar con rapidez y eficacia, no controlaríamos bien el embrague, no lo podríamos apretar al fondo. Estamos muy lejos de los mandos, no se actuaría en general correctamente. Vamos a ver los mandos del vehículo. Vamos a ver los que se accionan con los pies. Esta foto de aquí son los pedales vistos como si estuviéramos sentados en el asiento, ¿sí? El embrague se acciona con el pie izquierdo. Con el pie derecho vamos a accionar el del centro, es el freno. Y el de la derecha, que también se acciona con el pie derecho, tenemos el acelerador. Tiene su lógica. Si freno no acelero, si acelero no freno. Por eso se lleva con el mismo pie. Vamos a ver los accionados con las manos. La palanca del cambio de velocidades, ¿sí? Las marchas. Mano derecha en nuestro caso, ¿sí? Los que conducen por el lado
el puesto de conducción en la derecha, pues lo accionarán con la mano izquierda, nosotros con la mano derecha. El freno de estacionamiento, o también llamado popularmente de mano. Y el volante. Bien. El volante hay que llevarlo cogido, sujeto, pero con suavidad. ¿Sí? Ahora van muy suaves con el tema de las direcciones asistidas o servodirecciones. Van muy suaves, ¿sí? Entonces hay que cogerlo bien, pero sin agarrotamientos, ¿eh? Las manos tienen que ir como flotando cuando giremos. Y siempre llevar por lo menos una. La posición correcta de las manos si vamos de frente, pues más o menos si las manos fueran las manecillas del reloj, pues que marcaran las 2 menos 10, las 3 menos cuarto, más o menos. Bien. Siempre las manos por fuera del volante, nada de cogerlo por dentro, ni coger los radios del volante, pues siempre la circunferencia del volante por la parte exterior. Vamos a ver los mandos de las motocicletas. Vamos a ver una motocicleta que lleva un cambio de marchas manual, que es el más complicado. Las automáticas son más sencillas, pero vamos a ver aquí los cambios manuales de las motos. En el puño derecho de la maneta derecha, en la manivela derecha, vamos a llevar el acelerador. En la maneta derecha llevaremos el freno delantero. Las motos, el freno delantero y el trasero van independientes, así como en un coche, por ejemplo, cuando aprietas el pedal del freno, frenas todas las ruedas, aquí van independientes. En el pie derecho vamos a llevar el freno trasero, el pie está más cercano de la rueda trasera, la maneta derecha está más cercana del freno delantero, es una guía para que sepáis cuál es cada uno. Y en la mano izquierda, todo esto sería el lado derecho, en el lado derecho vamos a llevar el tema de acelerar y frenar. ¿Bien? En el lado izquierdo, en la mano, en la maneta el embrague. Apretándolo acciono, soltándolo embrago, ¿sí? Y en el pie izquierdo vamos a llevar la palanca de cambios. O sea que el lado izquierdo va a ser el tema del cambio, cambiar y embragar, desembragar. En el lado derecho de las motos, acelerar, frenar. Lo vamos a repasar aquí, visto desde la motocicleta, como si estuviéramos sentados en la moto o en una vista desde arriba. Mano derecha, acelerador. Maneta derecha, freno delantero. Pie derecho, freno trasero. Ya hemos dicho el lado derecho, acelerar, frenar. En el lado izquierdo, en la mano izquierda, el embrague en la maneta. Y en el pie, pues llevaremos la palanca de cambios. Vamos a ver los dispositivos de seguridad en el vehículo. Van a tener 3 funciones. Vamos a tener unos dispositivos que lo que intentan es evitar el accidente. O sea, actúan antes de. Por eso se le llama seguridad activa. Activo antes. Van a intentar que se evite el accidente. También se le llama seguridad primaria. Vamos a tener otros que el accidente ya se ha producido. Van a intentar que las consecuencias del accidente sean lo menos posible, sobre todo las personas. Actúa pasado el accidente, pasado, pasivo, seguridad pasiva o secundaria que se llama así, pasado, pasivo. Y va a haber otra seguridad muy novedosa últimamente, que son dispositivos que van a ayudar al conductor pues a mantener la atención en la conducción, a ayudas a la conducción, a avisos para que facilitar la conducción. Bien, incluso acciones para facilitar la conducción del conductor si no actúa. Y esta se le llama la seguridad preventiva. Lo que no sea activo y pasivo, pues será seguridad preventiva. Vamos a empezar a ver los sistemas de seguridad activos. Activo actúa antes del accidente. Intentan evitar el accidente. Los neumáticos, importantísimos en un vehículo. Es el único elemento que está en contacto con el suelo. Tienen muchísimas funciones, ¿sí? El neumático tiene que soportar el peso del vehículo, tiene que dirigirlo,
tiene que tener resistencia cuando frenemos, tiene que tener resistencia también cuando aceleremos para mover el coche. Tienen que ser también ligeras y fáciles de montar. No es su función principal, pero también hacen parte de la amortiguación, sí, también tienen ahí, aunque no es su función principal. Entonces es un elemento que tiene que hacer muchísimas funciones. Es importantísimo que esté en buenas condiciones, ¿eh? Y con un buen mantenimiento. ¿De acuerdo? El accidente en España, número 1, por causas mecánicas, por causas del factor vehículo, es el mal estado o mantenimiento de los neumáticos. Bien. Estas bandas de rodadura que se ven aquí, pues ese diseño hacen que el neumático y el compuesto que tengan de lo que estén hechos, pues hace que el neumático se agarre mejor o peor. De este diseño depende eso. Bien. A estas ranuras lo que hacen pues es evacuar el agua, evacuar la gravilla, la suciedad. Esto, si está desgastado el neumático, está claro que pierde su adherencia, ¿sí? La adherencia es la capacidad de agarre al suelo. Los neumáticos son los zapatos del coche. Luego lo veremos. ¿Veis ahí en medio de las ranuras que hay como unos tacos de goma? Eso es el indicador de desgaste, ¿sí? Que se abrevia TUI, que viene del inglés. Bien, bueno, pues si la ranura ya llega a la profundidad de ese taco, marca el 1,6 milímetros mínimo para poder circular con ciertos vehículos, pues habría que cambiar el neumático. Los tipos de neumáticos, bueno, hay sin cámara, o sea que el mismo neumático y la llanta, la parte metálica y el neumático, la parte elástica, ya hacen que el aire no se salga al fuera. Y con cámara, que es que necesitan una cámara dentro para aguantar el aire, porque el neumático no es capaz con la llanta de aguantar el aire. Los más comunes son sin cámara, sí, porque son los más beneficiosos, tienen más ventajas, se calientan menos, hay menos probabilidad de tener reventón, pesan menos, sí. Los que van sin cámara pueden ir con cámara, pero los que van con cámara sin cámara no pueden, ¿no? Y esta es la abreviación que tienen en el lateral del neumático. Si van sin cámara es tubeless, que viene del inglés, quiere decir sin tubo, y con cámara pues tipo tubo. Luego también los mayoritarios son de estructura radial, ¿sí? Es a la hora de construir el neumático, pues las bandas de caucho que van poniendo para construir el neumático, pues las ponen de una manera o de otra. Se han dado cuenta que poniéndolas de forma radial, o sea, la banda del caucho en la misma dirección que gira el neumático, pues es lo más beneficioso. Son también los mayoritarios. Vamos a ver todo esto de aquí que se ve en la foto. Digamos que es como el número del zapato del neumático, o sea, del zapato, ¿sí? El número que gasta el coche de zapato, ¿bien? Vamos a ver todos los numericos, vamos a ver lo más importantes. Esto en la banda, en el flanco, que es el lateral del neumático, pues vienen un montón de inscripciones. Esta es de las más importantes que debemos de conocer porque digamos que es como el zapato que lleva el vehículo. Esto viene en la ficha técnica del vehículo, vienen los neumáticos que puede montar. A veces pueden montar 2 o 3 medidas diferentes, pero siempre lo que nos diga el fabricante del vehículo. Vale, vamos a ver. La R quiere decir que es de estructura de radial, lo que hemos comentado antes. Que es que lo han construido de la forma que os he explicado. Sí, son los más beneficiosos, ¿eh? El diámetro de la llanta. La llanta, la parte metálica, 16 en pulgadas. La medida esta viene en pulgadas. La llanta es de 16 pulgadas. Vamos a ver las dimensiones del neumático, que es esto de aquí. El primer número, el 225, es la anchura de la banda de rodadura, o sea, de la goma que toca el suelo del neumático, ¿sí? Eso es la banda de rodadura, pues 225 milímetros de ancho tiene. El 70 es la altura del flanco del lateral del neumático y es un porcentaje del primero, sería un 70% del 225. El índice de carga y el índice de velocidad. Bien, que es esto de aquí. El primer número es el índice de carga, eso hay unas tablas. Bien, en este caso, en el ejemplo, este neumático soporta hasta 1060 kilos.
Bien, cuanto más alto es el número, pues más carga puede soportar. El otro, la S, la letra S es el código de velocidad, es la velocidad máxima que puede resistir el neumático. También hay unas tablas, bien. En este caso, este neumático no debería de circular a más de 180 kilómetros por hora. Cuanto más alta es la letra en el abecedario, ¿vale? Exceptuando la H que está entre la U y la V, ¿sí? Exceptuando esa, pues cuanto más letra, más velocidad aguanta el neumático. Cuanto más velocidad aguante el neumático, será más blando. Agarra mejor, pero también se desgasta antes. Cuanto menos velocidad necesite aguantar, el neumático es más duro. Dura más, pero agarra menos. El tipo de cámara, este es tubeless, sin tubo, ¿sí? sin cámara, lo que hemos comentado antes. Y esto es la fecha de fabricación. Normalmente viene delante con la palabra DOT. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues los dos primeros números indican la semana en que se fabricó el neumático, la segunda el año. En este caso, el neumático se construyó la semana 35 del 2009. Los neumáticos a los 5 años ya están caducados, ya han perdido gran parte de sus propiedades, ¿sí? Habría también que cambiarlos. Y luego aquí, lo que hemos comentado antes, tenemos los indicadores de desgaste, el TUI, que son estos taquicos de goma dentro de las ranuras, que me indican que si llego hasta el taco ya es el 1,6 milímetros y habría que, es el límite legal para cambiar los neumáticos. Los neumáticos también tienen un etiquetado de calidad, de características, ¿sí? Están obligados los constructores de neumáticos a informar de las características del neumático. Es muy similar a las características que llevan los electrodomésticos, funciona igual, ¿sí? La letra A sería lo mejor y conforme bajes del abecedario de las letras, pues el neumático sería de peor calidad, ¿vale? Indican estas etiquetas, pues el consumo del carburante, de la adherencia que tienen en mojado, del nivel de ruido cuando ruedan, de la duración estimada del neumático, la confortabilidad que tienen. ¿Mm? Todo eso es lo que informa la etiqueta. Vamos a mantener los neumáticos. ¿Qué hay que hacer? Ya hemos dicho que es importantísimo llevarlos bien mantenidos, ¿sí? Y ya hemos dicho que es la primera causa de accidente por causa del vehículo en España. La presión de inflado. Hay que revisar los neumáticos cada 15 días. Y que esté el neumático frío. En cuanto andéis 1 kilómetro o 2, el neumático ya se ha calentado. Si está caliente, pues daría una presión errónea. Tiene que estar frío. Esto normalmente en las tapas de donde tenemos para echar el combustible o en el marco de la puerta de los conductores suele haber una etiqueta de los constructores que nos indican la presión de inflado correcta y lo que diga el fabricante del vehículo, no del neumático, ¿eh? Se podría dar el caso que el mismo neumático en un vehículo y en otro llevaran presiones diferentes. Bien. Puede darse el caso que, por ejemplo, las ruedas de delante de un coche lleven más presión que las de atrás o al revés, que las de atrás lleven más presión que las de adelante. Izquierda y derecha tienen que llevar la misma presión, o sea, puede ser diferente las de delante y las de atrás, pero izquierda y derecha tienen que llevar la misma. Bien, entonces vamos a poner el caso de un coche que delante lleva, las ruedas de delantera llevan 2 kilos de presión y las de atrás llevan 2,5 kilos de presión. Bueno, pues la rueda de repuesto deberíamos de llevarla a 2,5, o sea, llevaríamos la presión de la rueda de repuesto la más alta, porque yo en caso de pinchar delante el aire es muy fácil de quitar una rueda. Pero si llevo una a 2 kilos, para ponerle 2,5, pues ya necesito un compresor. Entonces la repuesto tiene que llevar la presión más alta de las que llevemos en el vehículo, que indique el fabricante. ¿Qué pasa cuando la presión de los neumáticos es inferior a la correcta? ¿Qué ocurre? El neumático, en la foto de abajo, es como si viéramos el neumático de frente, está un poco exagerado.
Y si está desinflado, fijaros, solo tocaría el neumático por los dos lados. Y la parte de central no tocaría. Tenéis que pensar que el neumático estamos circulando con él a 80-90 por hora. Entonces se deformaría de esta manera. ¿Mm? Con menos aire. Entonces, como solo tocan los lados, el neumático por los lados, pues precisamente se desgastaría por los dos lados. Se calentarían en exceso también. Entonces también la posibilidad de tener un reventón sería mucho mayor. ¿Mm? ¿Vale? La adherencia menor, porque claro, menos goma está tocando al suelo. Aumenta el riesgo de aquaplaning. ¿Qué es el aquaplaning? Bueno, el aquaplaning viene del inglés, que quiere decir como planear por encima del agua. Y es que si llevamos el neumático desinflado y llevamos un exceso de velocidad, cuando está lloviendo, llega un momento que el neumático no puede evacuar todo el agua y entonces es como si fueras patinando por encima del agua. Bien, si ocurre eso, lo primero que hay que hacer es quitar el pie del acelerador y coger con fuerza el volante. No hay que intentar ni girar ni frenar. Bien, y eso, si hacemos eso, cuando baje la velocidad, ese efecto pasará. No es un efecto que dure ni medio minuto, eso dura 3-4 segundos como mucho. Entonces, para quitar este efecto habría que hacer esa técnica de conducción. Bien, si está el neumático desinflado, muy desgastado o vamos a exceso de velocidad, pues es fácil que nos pase este efecto si está el suelo mojado. Si llevamos también el neumático desinflado, pues también se pierde estabilidad y el consumo de carburante sería mayor, llevando las ruedas desinfladas. Vamos a ver ahora que llevamos más presión de la que nos indica el fabricante del vehículo, si es superior, ¿bien? Entonces, ¿dónde tocaría el neumático? Bueno, entonces solo la goma del neumático solo tocaría por el centro, ¿sí? Como hay menos zona de contacto, también adherencia menos. Se desgastaría más justamente por el centro. El vehículo vibra más. Luego también la parte que hace de amortiguación la haría menos. También podríamos romper más el sistema de suspensión. Ya hemos dicho al principio que el neumático hace parte de suspensión, pues si el neumático está muy inflado estaría como más duro, no flexionaría. ¿Vale? También habría problema de reventón por sobrepresión, aunque es menor que si va desinflada. Y luego, ¿qué ocurre también cuando la presión está descompensada? Quiere decir que, por ejemplo, en el neumático izquierdo llevo una presión y en el neumático derecho otro, porque en el mismo eje tienen que llevar la misma presión en un lado y el otro. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en el lado izquierdo llevo 2 kilos y en el lado derecho llevo 2,5 kilos de presión? Bueno, pues la adherencia sería diferente. ¿Sí? Cuando frenara, voy a frenar y entonces el vehículo tiende a irse al lado de la rueda que esté más desinflada. Y por lo tanto la frenada sería más irregular. La dirección, por ejemplo, ¿qué pasaría? Si llevo las ruedas muy desinfladas y son las de delante, las directrices, las que dirigen, pues notaría como la dirección como que va más pesada, más dura. Si las llevo muy infladas, pasaría al contrario. Si fueran las ruedas directrices, que notaría que la dirección va como muy suave. Llevar la presión descompensada, o sea que el lado izquierdo y derecho lleven diferente presión en el mismo eje, eso es muy peligroso. Hay que intentar, pues cuando visualmente, si vemos que lleva piedras, algo ahí en la banda de rodadura, pues sería bueno quitarlas, sí, que estén ahí incrustadas. Hay que ir vigilando pues que el neumático no tenga el desgaste anormal que hemos visto, ¿no? O sea que si vemos que si se desgasta por los dos lados es que van desinfladas. Si se desgasta solo por el centro es que va muy inflada. Si el desgaste es irregular, que no pues puede ser la amortiguación. Si desgasta de un lado o del otro, es que está mal la alineación de la dirección, que luego lo veremos con el tema de la dirección también. Que no tenga bultos, que no tenga grietas, cortes. Todo eso pues visualmente se puede ver fácilmente. Yo los neumáticos más nuevos en el tema de los turismos, de los coches, es mejor ponerlos atrás.
El eje trasero del turismo es el que menos agarre tiene. Entonces los neumáticos que estén mejor, siempre es bueno ponerlos atrás. En los turismos, ¿eh? Hay otros vehículos que cambia, pero en los turismos sería así. Hay otra acción que hay que hacer con los neumáticos, que es equilibrar las ruedas. Cuando están desequilibradas, así a velocidades intermedias, 80 o 90 kilómetros por hora, notamos que la dirección nos vibra. Pues eso sería el equilibrado de las ruedas. Hay que equilibrarlas, que es una acción que lo que hace es, que hay que hacerla en un taller, que para que el neumático gire perfectamente con la llanta, ¿eh? No tenga desequilibrios. ¿Qué influye en que los neumáticos se desgasten antes, ¿no? Prematuramente, antes de lo normal? Bueno, el tipo de conducción, la conducción deportiva, agresiva, acelerones, frenazos, todo eso hace que el neumático se gaste antes, ¿sí? A más velocidad se desgasta el neumático más. Yo voy a hacer un viaje y lo hago a 120 kilómetros por hora y otro día hago el mismo viaje a 90 kilómetros por hora, pues a 90 kilómetros por hora se desgastarán los neumáticos menos que a 120. Le doy golpes con los bordillos, los rozo, cojo los baches a gran velocidad, ¿sí? Todo eso también hace que el neumático se desgaste. Que le toquen líquidos químicos. Un tema de jabones así ácidos, que aceites, todo eso también la goma pues le hace daño. Que esté la dirección desalineada o los frenos mal reglados. O sea, los frenos también pasa como con los neumáticos, que si frena más de un lado que del otro, pues también es muy peligroso. Ya hemos dicho que la amortiguación esté en mal estado, que estén desequilibradas. Cuanto más carga llevemos en el vehículo, más peso tenga que llevar, el neumático se desgastará más. El tipo y el estado de la vía. No es lo mismo ir por una autovía autopista que esté perfecta que coger un camino con piedras, con una carretera convencional que esté muy mal conservada, ¿sí? En verano se desgastan más que en invierno por el tema del calor. Cuando el asfalto está más caliente, el desgaste del neumático es mayor. En invierno se desgastan menos con el frío. Si uso cadenas en invierno por el tema del nieve o hielo, pues las cadenas también rompen más los neumáticos. Y ya hemos comentado el contacto con líquidos abrasivos, grasas, líquidos frenos. Bien. Y luego, las ruedas motrices, que las ruedas motrices son las que mueven el vehículo. Hemos dicho las directrices las que lo dirigen. Las ruedas motrices son las que mueven el vehículo. Bueno, pues esas se desgastan antes que las que no muevan el vehículo. En una bicicleta, por ejemplo, la rueda motriz, la que mueve la bicicleta, es la trasera. Pues esa se desgasta mucho más y mucho antes que la delantera, con un uso normal. ¿Cuándo hay que cambiarlos? Bueno, pues si tienen rotos importantes, sí, golpes, grietas, bultos, cortes, pues hay que cambiarlos, ¿eh? ¿Vale? Si están caducados con el DOT que hemos hablado antes, ¿no? Que a los 5 años caducan. El TUI, si hasta a partir de 2 milímetros de grosor es recomendable cambiar el neumático. Ya si llega al taquico del TUI y ya marca el 1,6 milímetros, ya hay que cambiarlo sí o sí. Las ruedas tienen que ser iguales en los mismos ejes. Bien. Por ejemplo, yo puedo poner en el eje delantero unos neumáticos de la marca A, del mismo tipo, y en el eje trasero puedo poner unos neumáticos de la marca B del mismo tipo. Eso está permitido. Lo que no podéis hacer es llevar en la rueda delantera izquierda un neumático del tipo A, de la marca A, en la rueda delantera derecha un neumático de la marca tipo B, en la rueda trasera izquierda un neumático de la tipo de la marca C y en la rueda derecha trasera uno de la marca D. O sea, en el mismo eje tienen que ir los mismos neumáticos de la misma marca y del mismo tipo. Pues se pueden llevar diferentes, pero en el mismo eje tienen que ser iguales. Luego, el índice de carga y de velocidad que hemos visto, nos tenemos que regir lo que diga la ficha técnica del vehículo. Bien. ¿Se puede cambiar ese índice de carga y de velocidad? Bueno, pues siempre que sea superior, sí, aunque también hay ciertos límites que deberíamos de consultar en las estaciones ITV. Lo que no puedes hacer es poner un índice de carga menor. Bien. Yo el índice de carga que hemos visto antes el ejemplo era 110. Bueno, ¿le pongo poner un 112? Pues sí. ¿Un 114? Pues sí, porque aguanta más peso. Lo que no podía ponerle, si me dice la ficha técnica que lleva un índice de carga
de 110 ponerle un 108, porque entonces ya el neumático aguanta menos peso y ya no sería correcto. O sea, siempre que sea superior, se puede poner. El índice de velocidad también. Yo llevo un índice de velocidad S. ¿Le puedo poner un V que es superior? Pues sí. Lo que no puedo hacer es ponerle un M que sería inferior. Siempre que sea superior y consultándolo siempre con la estación de ITV, se pueden poner mayores, nunca inferiores. El cambio de rueda, en el caso de pinchazo, es una acción, una actividad que hay que tenerlo claro cómo se hace. En caso de duda, yo os recomiendo que no cambiéis la rueda. Ahora, si llamáis a la asistencia en carretera del seguro, viene el de la asistencia, te carga el coche en la grúa y lo traslada a un sitio donde se puede hacer el cambio de rueda con normalidad y te lo hacen ellos, te lo hace el de la grúa, porque hay que tenerlo claro, pero bueno, si lo tenéis claro y habría que practicarlo también antes con alguien que sepa, pues para saber bien los pasos, porque es muy importante poner bien la rueda, porque si no, pues sería muy peligroso. Preparamos toda la herramienta antes de hacer el cambio. La herramienta, sacamos la rueda de repuesto del maletero. Sin haber elevado el coche, vamos a aflojar un poco los tornillos de la rueda, ¿sí? Los aflojamos antes de subir el coche. Bien. Elevamos el vehículo, ponemos el gato, vemos el sitio que tienen sitios indicados para que se apoye, el apoyo del suelo también que sea firme, ¿vale? Que no vaya a ser que empiece a darle al gato y en vez de elevar el coche se vaya clavando el gato en el suelo. Bien, bien sujeto, bien. El coche le ponemos el freno de estacionamiento, incluso le dejamos una marcha puesta que esté bien inmovilizado, que no se mueva. Quitamos la rueda, acabamos de aflojar los tornillos una vez esté en el aire, quitamos la rueda pinchada, ponemos la de recambio y una vez esté puesta, apretamos los tornillos, ¿sí? Sin apretar, o sea, que cuajen, que se aprieten, pero no apretándolos mucho. Bien, eso aún estando el vehículo elevado. Bajamos el vehículo y una vez lo hemos bajado, entonces sí que le damos a los tornillos el apretón final. Bien, los tornillos hay que apretarlos si son 4, como si fuera una cruz. Si lleva 5, como si fuera en el orden de estrella, así como haciendo una estrella, ¿vale? Para así que el aprete sea uniforme. Bien. Lo ideal también sería que una vez la habéis cambiado y habéis andado un poco, un par de kilómetros o 3, que os volvierais a detener y le dierais otro apretón final. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa cuando revienta una rueda? Bueno, el reventón de una rueda no es una cosa habitual que ocurra, ¿eh? Y suele ocurrir por el mal mantenimiento del vehículo, ¿sí? Del neumático, sobre todo por el tema de que llevamos las ruedas con una baja presión, ¿vale? Los reventones suelen también ser más comunes en verano que en invierno por el tema del calor, bien, pero no es una cosa que pase habitualmente. Si lleváis el neumático bien mantenido, esto no debería de pasar, ¿bien? Claro, es una cosa que normalmente también los reventones son a altas velocidades. Y entonces, claro, es una cosa que tú revientas y te pegas un susto de muerte porque, claro, tú vas conduciendo y de repente, ¡boom!, una explosión, porque es que es una explosión. Y claro, te pegas un susto y es que inmediatamente, pues ya, depende qué neumático se haya reventado, pues ya vas cojo. El vehículo ya va cojo. Entonces ya empieza el coche a moverse para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, es difícil controlar el vehículo y sobre todo si la rueda que ha reventado es una de la dirección, es dificilísimo controlar el vehículo, ¿bien? Entonces, hay que intentar mantener la calma dentro de la situación. Coger el volante con fuerza, con firmeza, corregir las pequeñas desviaciones que haya. Bien, no hay que soltar bruscamente el acelerador, lo tenéis que intentar quitar pues, poco a poco, progresivamente. El freno lo menos posible y si lo utilizáis con mucha suavidad. Y hay que intentar detener el vehículo con el freno motor, poniendo las marchas más cortas posibles. Bien, y sería la forma. Y ya, pues una vez lo tenéis controlado, entonces pues ya nos retiramos e intentamos saber cambiar la rueda o llamar a la asistencia.